Bueno chicos, en el día de hoy vamos a trabajar acerca de los adjetivos y especialmente cómo los usamos y cuándo los usamos. Especialmente vamos a trabajar y para eso les voy a explicar primero qué es un adjetivo. De manera general, y hablo un paréntesis aquí para que les sirva tanto para lengua castellana como para inglés. Un adjetivo es aquello que nosotros utilizamos para describir un sustantivo. Es decir, recuerden que un sustantivo es todo aquello que nosotros hemos creado, que Dios ha creado o que el hombre ha inventado y nosotros le hemos colocado un nombre. Un nombre es un sustantivo, o sea que se le dice nombre o sustantivo. Eso, nosotros, por ejemplo, inventamos el ventilador y le colocamos la palabra ventilador. Ventilador es un sustantivo. Ahora bien, un adjetivo es aquel que dice cómo es el ventilador. Entonces, si decimos el ventilador es caro, el ventilador es barato, el ventilador es azul, el ventilador es blanco, estamos describiendo cómo es el ventilador, esa palabrita que estamos describiendo, que estamos utilizando para describir cómo es el ventilador, es lo que llamamos un adjetivo. O sea que un adjetivo es una palabra que utilizamos para describir. Entonces, utilizamos para describir o un sustantivo, ¿sí? Una persona, una cosa o un lugar. En inglés se utiliza el adjetivo primero y luego el sustantivo. Por ejemplo, cuando vamos a definir the green mustard, decimos el verde monstruo. En español lo hacemos de manera contraria, el monstruo verde. Listo, pero en inglés cuando no tiene ningún verbo utilizamos the green monster, the beautiful girl, the handsome boy. Y cuando tiene un verbo como el to be, que lo utilizamos para describir, decimos, the monster is green. El monstruo es verde. Si yo quiero decir, la niña es bonita, o sea que voy a utilizar es el verbo to be, yo digo, the girl is beautiful. Si voy a decir, ese muchacho está bueno, yo digo, the boy is handsome. Entonces utilizo primero the boy, is el verbo y de último el adjetivo. Cuando estoy utilizando el verbo to be. ¿Listo? Si no, lo utilizo así de forma contraria. O sea que si yo voy a decir la chica bonita, yo digo the beautiful girl. El chico está bueno, o el chico buenón, le digo the handsome boy. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta que ya sabemos cuáles son los adjetivos y cuáles son los sustantivos, quiero que en su cuaderno miren estas palabras que tienen aquí y me clasifiquen cuáles son los sustantivos, nouns, y los adjetivos, adjectives. Me van a hacer una lista de 2 columnas. Entonces, en este caso, por ejemplo, red, la van a colocar en la lista de adjective, ¿verdad? Y boy en la lista de nouns, porque red es una cualidad, ¿verdad? Esas palabras que son cualidades son adjetivos, ¿verdad? Van en nouns. Y las palabras que son, imagínense, algo que nosotros creamos, inventamos o que Dios creó, es un nombre y le dimos un nombre, ese aparatito de 4 ruedas y tal, le pusimos el nombre car, entonces car es un sustantivo. Lo que dice cómo es el carro es un adjetivo. ¿Listo? Bueno, una vez hayan clasificado eso, nos va a servir para más adelante y vamos a mirar para qué utilizamos los adjetivos. Los adjetivos los utilizamos para comparar. Normalmente comparamos entre 2 cosas. Normalmente comparamos 11.1 con 11.2, el profesor Rubén con el profesor Pedro, Instegar con Antonio Nariño. Siempre comparamos entre 2 cosas. Utilizamos los comparativos de diferentes maneras. Vamos a hacer una actividad. Ustedes van a hacer estas 4 columnas en su hoja de cuaderno. En el 1 vamos a clasificar los verbos que son cortos. En el 2 los verbos que terminan en Y. Y en el 3 vamos a utilizar los verbos que tienen 3 sílabas. Y en el 4 los verbos que tengan 4 sílabas, que ustedes los pronuncien y tengan 4 sílabas. Por ejemplo, hot es un verbo corto, es un adjetivo corto.
Y beautiful es un adjetivo larguito, entonces yo digo beautiful, son 3, ¿cierto? Entonces lo clasifiqué en la columna de 3. Así les debe quedar su cuadro en el que vamos a trabajar y vamos a clasificar entonces pronombres, ¿verdad? De esa manera. Vamos a mirar. Así, vamos clasificando a adjetivos y los vamos colocando cada uno dentro del cuadro que ustedes ven. Listo, entonces, después que hayamos hecho eso, vamos a clasificar cuáles consideran ustedes que son largos, adjetivos largos, y cuáles consideran ustedes que son adjetivos cortos. Una vez lo hayan clasificado, van a colocar los cortos así de un lado y los adjetivos largos del otro lado. Listo. ¿Para qué les quiero esto? Porque las reglas varían si un adjetivo es corto o si un adjetivo es largo. Si un adjetivo es corto, los adjetivos normalmente, la regla número 1 dice que el adjetivo se le agrega la palabra, la partícula ER al final. O sea que si usted tiene un adjetivo corto, así como este, slow, lo único que va a hacer es agregarle esta ER al final. Si usted tiene el adjetivo fast, lo que va a hacer es agregarle la ER, al final de la palabra fast. Así como lo tienen aquí. Entonces, fast le agrego la ER. ¿Listo? Y así vamos a trabajar con todos los adjetivos que ustedes colocaron en la clasificación como adjetivos cortos. Excepto que los adjetivos que terminan con la letra E, no le vamos a agregar otra R, no le vamos a agregar otra ER, sino que simplemente le vamos a agregar una R. En el caso de large, por ejemplo, es larger. En el caso de nice, ya termina en E, solamente le voy a agregar la R. Les recuerdo, cuando el adjetivo termina en Y, ¿cierto? Y antes de la Y tiene una consonante, como vemos aquí, por ejemplo, hungry, antes de la Y tiene una R, happy tiene una P, funny tiene una N, que son consonantes. Entonces lo que voy a hacer es agregarle una Y y una ER al adjetivo. Entonces, hungry, hungrier, ¿sí? Cuando el adjetivo es cortito y tiene esta condición, consonante, de atrás hacia adelante, mírenla aquí, consonante, vocal y consonante, CBC, consonante, vocal y consonante, lo que voy a hacer es duplicar la última letra. En este caso estoy duplicando la G, ¿cierto? Y estoy agregando R. Duplico y agrego ER. ¿Quedó claro acá? Entonces vamos a hacer eso mismo con las palabras que ustedes tienen. ¿Cómo hago para utilizar los comparativos? Entonces, yo voy a comparar el mouse con el cat, ¿verdad? Entonces, el adjetivo que me están diciendo que utilice es small. Entonces voy a decir, the mouse is smaller than the cat. Small es el adjetivo, ¿verdad? Y me dicen que cuando es un adjetivo yo le tengo que agregar la R. Entonces yo se la agregué aquí. Y para compararlo con el gato voy a utilizar than. Entonces, ¿cómo me queda la oración? The mouse is smaller than the cat. Quiere decir que el ratón es más pequeño, esto es como si yo dijera aquí un más, que es el than, el gato. Than the cat. Siempre tienen que estar las dos partes. Than. Big, en el caso de los otros que son corticos, yo digo, ¿cuál es más grande? El gato más grande que el ratón, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, the cat is bigger than the mouse. ¿Por qué puse aquí 2G? Porque es un adjetivo corto y termina consonante, vocal, consonante, o sea que le tengo que duplicar la última consonante y agregarle R. Y no se me puede olvidar el dan, ¿sí? Que es lo que dice que el ratón. Si no dijera es más grande el ratón, tengo que utilizar dan para que diga más grande que el ratón. ¿Listo? Bueno,
¿Cómo utilizamos los comparativos que son largos? Ya clasificamos, ya vimos los corticos, ahora vamos a ver los largos para utilizarlos como comparativos. Los utilizamos entonces agregándole la palabra more. Para no hacerlo más largo aquí, lo que voy a decir es que un carro, ¿verdad? A car is more expensive than a bike. Entonces aquí utilizamos la palabra more, el adjetivo sin agregarle nada más y la partícula esta than, ¿sí? Ojo que estoy haciendo comparativos. More expensive than. Si yo quisiera decir que María es más inteligente que Juan, yo dijera María is more intelligent than Juan. ¿Listo? Sin herir susceptibilidades. Espero que no haya ninguna María ni ningún Juan. Y bueno, y que todos dos sean inteligentes igual si los hay. Por ejemplo, miren aquí, London is more interesting than Southend, ¿sí? Ojo, tiene la palabra more, el adjetivo sin agregarle nada porque ya está muy largo, ya no le vamos a agregar más nada, no lo vamos a hacer más largo, sino que le colocamos otra palabrita anterior. Esto solo sucede con los adjetivos que son largos. No puedo decir more big ni otro adjetivo corto con esto. Sainsbury is more expensive than Tesco. Son dos regiones que una es más cara que la otra. Otoño is more beautiful than spring. More beautiful than. Tres cositas, tres cosas que no se les puede olvidar. Estamos hablando, les recuerdo nuevamente, de los superlativos. Perdón, de los comparativos, los olvidé yo misma. Comparativos. Listo, recuerden, more expensive, more beautiful, more interesting. No se les agrega más. Entonces, si fuéramos a comparar Montería con Bogotá, ¿cómo lo compararían? Entonces, ¿cómo lo colocarían? Vamos a hacer ese ejercicio en el cuaderno y vamos a organizar los garzones y vamos a utilizar mi salón. Ahí les estoy colocando unos adjetivos para que los puedan utilizar. Vamos a hacer oraciones con eso a ver cómo les queda. ¿Listo? Y me las cuentan a ver cómo quedaron oraciones comparando Montería con Bogotá, Colombia con otro lugar, con otro país que ustedes conozcan, los garzones con Cerete puede ser, mi salón con el salón de al lado puede ser, y mirar a ver qué adjetivo pueden colocar y me cuentan. ¿Listo? Bueno. Una vez hayan hecho esa actividad, vamos a trabajar ahora con los superlativos. Los adjetivos los utilizamos para comparar o para describir. En este caso de los superlativos, ustedes pueden ver que en la foto que les mostré de los comparativos, siempre habían dos cosas o dos animales o dos personas o dos lugares. En esta tenemos una recocha de personas. ¿Por qué? Porque vamos a describir más gente. O sea, entre todo el salón, entre todo un grupo, entre toda una ciudad, entre todo un país, entre todo, ¿qué es lo más? O sea, ¿qué es lo más de todos? En este caso, por ejemplo, el más alto sería el señor. El más chiquito sería este, ¿sí? Este niño. Entonces, ahí vamos a describir, vamos a hablar de el más de todo el grupo. Entonces, allá utilizamos unas cosas y aquí utilizamos otras. Recuerden que allá utilizamos ER, aquí vamos a utilizar es EST. Es decir, si el adjetivo es old, viejo, aquí voy a agregarle la palabra de y el EST. Entonces, si el adjetivo es young, el superlativo será the youngest, el más joven. Este sería el más viejo. Si el adjetivo es corto, como los hablamos en los superlativos, como este caso, big, que tiene una consonante, vocal consonante, al final se le duplica igual, pero en vez de agregarle ER como en los comparativos, les vamos a agregar EST. ¿Listo? En el caso de hot, utilizamos miramos que termina en T y es consonante, vocal consonante, entonces se le duplica. Hottest, ¿ya? Y vamos a utilizar los que terminan en Y, se les agrega, recuerden que en los comparativos se le agregaba IER, en los superlativos se les agrega IEST. Entonces, easy,
nos quedará the easiest, el más fácil. Heavy, the heaviest, el más pesado. Los que son largos, en este caso se utilizará the most. Toda la expresión. Entonces, exciting, que es excitante, para algo que me causa mucha excitación, ojo, pero esto es cuando me alegra mucho algo. Bueno, el otro también les alegra, pero no se vayan por el otro lado. Esto normalmente digo que la clase fue exciting, que fue muy chévere, ¿sí? Utilizamos esa palabra en inglés. Entonces, miércoles, rayé lo que no era. Entonces, utilizamos, me puse yo exciting y rayé donde no era. Bueno, utilizamos the most exciting. Utilizamos las tres palabras. Miren, para decir, utilizar beautiful, most beautiful. No se le agrega más nada. Recuerden que esta se la agregamos solo a los que son cortos y a los que son largos les agregamos the most. Entonces vemos que hay unos que son irregulares. Recuerden, irregular son los adolescentes, no cumplen ninguna regla. Todo lo que es irregular es todo lo que se sale de la regla. Entonces, en el caso de good, su superlativo es the best. Y en el caso de bad, su superlativo es the worst. No se olviden preguntarme entonces cuál será el comparativo. Se los diré en clase. No se les olvide preguntarme porque de esto no les hablé en los comparativos. Entonces recuerden preguntarme eso. Recuerden que utilizamos de antes del superlativo. Un Ferrari es el carro más caro, entonces diría a Ferrari is the most expensive. ¿Sí? Aquí no utilizamos than. Than lo utilizamos para los comparativos, pero aquí utilizamos the most. ¿Ya? Y para esto utilizamos de y le agregamos IEST. Recuerden, esta funciona para los adjetivos cortos, estos para los adjetivos que son largos, que clasificamos nosotros en la fila. Entonces, por ejemplo, aquí tienen los resumen, utilizamos, se les agrega solamente la R cuando terminan en E, a los comparativos y al superlativo se les agrega EST. Cuando terminan es corto y terminan en una consonante vocal consonante, se les duplica la última y se les agrega ER para los comparativos y EST para los superlativos. Cuando es de una sola, es uno solo corto, ¿verdad? Como este caso, light, neat y fast, se les agrega ER. ¿Por qué no le duplico? Porque antes de la consonante tienen una vocal, ¿sí ven? En este caso, antes de la T tienen una A, entonces no tengo por qué duplicar como hice en este. Aquí simplemente se le agrega ER. Cuando terminan en Y, se les agrega en el caso de los comparativos IER, en el caso de los superlativos IEST. Cuando es muy largo, en los comparativos se les agrega more, modern y acá se les agrega must. Recuerden utilizar de antes y aquí utilizar than cuando vamos a comparar. Bueno, espero que les haya quedado claro este tema y entonces nos vemos en el aula para hacer un ejercicio con este tema y aclarar las dudas que les hayan quedado. Que lo sepan de manera general, porque pues un nombre. Entonces,
Si nosotros